Los discípulos tuvieron muchas experiencias en su vida de formación con Jesús. Yo creo que Jesús les permitió meterse en unas ciertas vivencias que les hacían crecer, vivencias que los formaban. Pero de alguna manera también las experiencias de ellos son las nuestras, vividas de una u otra manera, pero nos identificamos con ellos. Pero creo que la palabra que para ellos fue clave, para nosotros sigue siendo crucial. Y creo que todos en la vida sabemos qué es experimentar temporadas de tormentas feroces, de olas violentas y de inundaciones inesperadas en la vida. Y estos hombres alguna vez con Jesús vivieron esta experiencia. Yo quiero que miremos juntos el Evangelio de Marcos en el capítulo 4, versículo 31 al versículo 40 y quiero que detenidamente miremos un poco los movimientos de Jesús y los movimientos de los discípulos, que creo que también dicen cuáles son los nuestros. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca. Paréntesis, aunque otras barcas lo siguieron. Y pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraron en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Y cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. Y de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Y luego Él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. Esa última pregunta, dos preguntas: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? Y todavía no tienen fe. ¿Por qué tienen miedo? Y todavía no tienen fe. Ellos vienen de escuchar a Jesús dar ciertas enseñanzas, ciertas parábolas. Le han visto hacer algunos milagros también, pero todavía no hay esa confianza profunda y todavía no hay esa comunión. Todavía Jesús no les ha sido revelado de un todo. Todavía ellos no saben mucho de a quién están siguiendo. Pero hay una experiencia que ellos van a tener que vivir. Jesús les dice: crucemos al otro lado del lago. Ahí la versión Reina Valera dice: pasemos al otro lado del lago. Vamos al otro lado. Lo que no se sabe es, si bien nos marca un destino, muchas veces no sabemos todo lo que tengamos que vivir en la ruta. Y creo que es lo que nos pasa en la vida. Muchas veces tenemos asignaciones claras hechas por Dios. Tenemos pautas marcadas muy precisas de parte del Señor. Es decir, nos ha marcado un destino claro y de alguna manera lo tenemos claro también. Sin embargo, no nos dice todo lo que puede suceder en el peregrinaje. Y a ellos se les dijo: vamos a pasar al otro lado. Lo que ellos no tenían ni idea era lo que iban a enfrentar mientras pasaban al otro lado. Como nosotros también en la vida. Hay una reflexión que hemos hecho muchas veces y es cómo la vida queda reducida a un guión. Porque cuando usted y yo morimos, recuerde que quedan solo en nuestra lápida, quedan dos fechas y un guión. Y eso significa la fecha de nacimiento, fecha de muerte y la vida, toda la vida, no importa cuántos años hayan sido, pocos o muchos, todo queda reducido a un pequeño guión. Y ese guión lo que hace es exactamente resumir lo que fue toda una vida, que ahí quedó. Pero seguramente que en ese guión de la vida, y que mientras lo vivimos parece ser tan largo, vivimos, no sé, 40, 50, 70 años o más quizás, pero después es un pequeño guión que también va a decir que no solamente a quien amé, quienes me amaron, que tanto aproveché la vida, sino cuántas tormentas feroces tuve que enfrentar, cuántas olas violentas golpearon fuertemente mi vida y cuántas inundaciones inesperadas llegaron a mi vida y se apoltronaron una cantidad de conflictos y de crisis en mi vida, en mi casa, que yo nunca invité a entrar, pero que de alguna forma llegaron.
Y pienso que esas crisis, como la de los discípulos que viven de una manera física, una tormenta física, ya al atardecer, es decir, pierden ya en la oscuridad, no pueden ver de dónde salieron ni a dónde van. Creo que también nosotros tenemos esa serie de conflictos y de tormentas en la vida, y pienso que muchas de ellas son internas o son externas. Y pienso que son aquellas tormentas como esta, que son externas porque quizás algunas personas alrededor, por envidia, de pronto hacen ciertas cosas. Esta tarde estaba escuchando la historia de unas personas, exactamente cómo llega alguien a su familia y esa persona tan llena de maldad, pero sin saber que estaba tan llena de maldad, hace tantas cosas, hasta que logra quebrar la familia, dividir la familia, dar un golpe financiero a esa misma familia. Y diríamos, sí, vivieron una tormenta muy fuerte, se causaron muertes alrededor de esa familia. Mínimo 2 muertes hubo por toda esa situación. Y bien, uno diría, sí, fue una crisis causada por una persona en particular, que vino y se metió y dañó e hizo todo un caos. Envidia. Pero muchas veces vivimos crisis a partir de situaciones externas. Quizás no es que alguien venga y haga algo, sino que son consecuencias o resultados a malas decisiones. Porque muchas veces vivimos tormentas que nosotros mismos hemos creado. Muchas veces nosotros vivimos conflictos y vienen olas violentas que de alguna manera nosotros también hemos fomentado. Puede ser, alguien diría, no, el mismo infierno se levantó contra mí, el mismo diablo se levantó en contra mía, o el mundo se ha confabulado en contra mía y todo sale mal y parece que todas las puertas se están cerrando ahí frente a su cara y usted dice, no puedo más, parece que todo de verdad se han confabulado en contra mía y nadie me permite tener una calle pequeña por la cual transitar, una puerta por la cual yo pueda ingresar. Pero también pienso que hay olas violentas a nivel interno y hay tormentas feroces a nivel interno que muchas veces las genera nuestra propia impaciencia. Muchas veces somos tan impacientes y aceleramos procesos. O muchas veces somos tan impacientes y tomamos decisiones equivocadas. Y esas decisiones equivocadas, esa misma impaciencia genera que nos metamos en unas ciertas tormentas. Y no es nadie, sino que la impaciencia misma nos lleva a correr quizás en la dirección equivocada. Quizás alguien nos ha dicho, tienes que esperar, tienes que guardar quietud, pero nosotros queremos ver resultados ya y entonces nos volvemos muy inmediatistas y por ser tan inmediatistas empeoramos la situación. Quizás no queremos guardar silencio cuando deberíamos guardar silencio. Quizás no hablamos cuando deberíamos hablar y eso genera unos oleajes profundos y genera de alguna manera tormentas feroces en la vida. Pero no pienso solo en la impaciencia, pienso como nuestro propio orgullo también nos genera conflictos. ¿Cuántas veces usted y yo por nuestro propio orgullo, la altivez del corazón, quizás porque las cosas no se hacen a nuestra manera, quizás porque podría decir es que no me tienen en cuenta o no sé, me ignoran, diría, todo aquello que golpee nuestro orgullo, todo aquello que da un golpe bajo a nuestro ego, si no lo sabemos manejar y si no lo sabemos controlar, traen fuertes oleajes y generan fuertes tormentas en nuestro ser interior. Y quizás quedamos nosotros, no ahogados, pero sí luchando porque sentimos que nuestro ser interno se está inundando. Y no sabemos que muchas veces nuestra propia impaciencia nos está ahogando. Quizás nuestro propio orgullo es el que nos está ahogando. Y podemos decir a veces, me siento ahogado. ¿Por qué no parar y decir, ¿y por qué me siento ahogado? ¿Qué me está ahogando? ¿Será mi impaciencia? ¿Será mi propio orgullo? ¿Será que me estoy victimizando? Esa es otra, porque pensaba, ¿qué es lo que a nosotros internamente nos ahoga? Y muchas veces nos ahogamos cuando nos victimizamos en las situaciones. No importa cuál sea el contexto, no importa cuáles sean las personas involucradas, pero un gran error es cuando nos victimizamos en los conflictos o en las realidades de la vida, en las mismas tormentas de la vida, y entonces me vuelvo víctima me empiezo a mirar a mí mismo y genero una autoconmiseración, empiezo a sentir lástima de mí mismo, dolor por mí mismo, pesar de mí mismo,
me siento poco entendido, poco comprendido. Y de hecho eso está tan ligado al orgullo. Quizás algunos tienen tormentas internas por su propia inseguridad. Y entonces sus inseguridades levantan una y otra vez oleajes en sus propias vidas. Y se están ahogando en sus propias vidas, se están ahogando por lo inseguros que son. Y conecte todo esto, conecte la inseguridad con la capacidad de victimizarse, conéctelo con el orgullo. Quizás muchas veces nos estamos ahogando y hemos generado unas tormentas internas porque nos estamos moviendo en la vida con motivaciones incorrectas. Y cuando nosotros nos movemos en la vida con motivaciones incorrectas, seguro que va a haber un momento en que nos vamos a ahogar porque no vamos a ver los resultados. Cuando no paramos por un momento para preguntarnos, yo por qué hago lo que hago, yo por qué estoy aquí, cuál es la razón de estar aquí, cuál es el objetivo de estar aquí, cuál es la razón por la que yo hago lo que hago. Y bueno, y podríamos empezar a hacer todo el ejercicio de cuántas cosas generan en nosotros tormentas internas. Cuántas vienen y generan unos oleajes que nosotros mismos sentimos que nos estamos ahogando, estamos apabullados y aplastados, quizás por una ola que nosotros mismos levantamos. Estos discípulos, parece ser que la travesía va a ser normal y va a ser natural. Como nosotros creemos a veces que en la vida todo va a ser un paseo. Pero no sabemos que en la vida es como entrarnos en el mar y no sabemos lo que nos vayamos a encontrar. Podríamos ir en el crucero más grande y más lujoso, o más cómodo, o más seguro. O podríamos ser en un barco de carga o qué sé yo, pero que genera seguridad. Sin embargo, pueden haber tormentas, si usted lo ha visto, algunos lo habrán experimentado, otros lo han visto por videos. Cuando pareciera que esos grandes barcos, que son unos monstruos, el mar los lleva de un lado para el otro y los levanta. Así que diríamos que así como no hay barco que le quede grande al mar, yo creo que no hay ningún ser humano que pueda ser inmune a las tormentas de la vida. No somos inmunes a las situaciones complejas de la vida. La vida es compleja. Y aún siendo cristianos, y aún, escúcheme bien, aún llevando a Jesús en la barca de nuestra vida, porque Jesús va ahí, ellos no van solos, Jesús va con ellos. Pero creo que es un principio para la vida. Aunque Jesús vaya conmigo en la barca, no significa que yo no voy a enfrentar tormentas. Que Jesús vaya conmigo en la barca, eso no significa que no van a haber oleajes fuertes. Que Jesús vaya conmigo en la barca no significa que yo vea que se está inundando y que esto como que está pasando de castaño a oscuro. Y peor, cuando en esas mismas condiciones de ellos parece ser la noche interminable y en medio de la crisis oramos y el Señor parece que no nos oyera. Y pedimos a Él que nos socorra y pareciera como que nos dejó quizás a la deriva. Quizás ese mismo Jesús que buscó una buena almohada y buscó un buen lugar donde recostarse. Siempre que paso por este texto y lo leo, siempre pregunto, ¿así de profundo era el sueño de Jesús o se durmió de manera intencional? Porque ¿quién de nosotros no se despierta con los gritos de alguien? Ahora, el movimiento tiene que ser fuerte, porque dice que la tempestad era feroz y las olas eran violentas, tanto que empezó a inundarse la barca. Y Jesús está cómodo en su almohada y sigue durmiendo. Y yo digo, tiene que ser intencional. Sí, lo hace adrede, decidió dormirse adrede. No creo que se esté haciendo el dormido. No creo que se esté haciendo el dormido. No creo que con un ojo duerme y con el otro mira cómo ellos gritan, cómo se desesperan. No creo. Quizás dijo, Padre, necesito dormir tan profundo que solo los gritos de angustia de ellos me puedan despertar. Y de repente, pues nosotros no le queremos dar a Jesús una almohada, ¿cierto? Ni buscarle un lugar cómodo donde duerma, sino todo lo contrario. Queremos que esté tan despierto en las tormentas de nuestra vida y que al más mínimo llamado, que cuando hunda el botón de pánico, Él me responda. Que al más mínimo sonido de la alarma, Él esté ahí. Y quizás algunos por estos días no solamente están en las tormentas de la vida, sino en las oraciones sin respuesta.
en el clamar al Señor sin ver que algo pasa. Insisten, pero parece que Jesús está un poco ocupado, pero no, me hace recordar las palabras del profeta Elías. Eso lo hacen los dioses paganos y falsos, pero el Dios nuestro dijo: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y no se duerme el que guarda a Israel. Eso significa entonces que si hay un momento en que intencionalmente guardará silencio. Sí serán momentos en nuestra vida donde Jesús va a estar ahí y no se va a ir, pero intencionalmente guardará silencio y se quedará quieto. El asunto es qué hacer mientras Jesús decide estarse quieto, ¿ya? Porque aunque se esté quieto, está trabajando, y lo cantamos en alguna canción. En esos momentos donde, como ellos, no vemos salida, no vemos luz, una luz de esperanza, esperaríamos encontrar a alguien que venga y nos dé esperanza, a alguien que nos dé luz verde, decimos nosotros. Pero no, siempre parece que alumbra una luz naranja, luz naranja, luz naranja. Y uno dice: Dios, ¿cuándo se va a encender en mi vida la luz verde? Yo ya necesito ver luz verde, un poquito de esperanza nada más. Y creo que estos hombres gritan porque un poquito de esperanza, por lo menos que se despierte y diga: tranquilos muchachos, que si nos ahogamos nos vemos en el cielo. Pues por lo menos que les dé esa esperanza, ¿cierto? Que se despierte y diga: listo, ok, no vamos a morir todos, pero nos vamos con Él, está bien. Pero no hay ni una voz que de repente se levante para decir: esto va a estar bien. En medio de la oscuridad, en medio de la confusión, en medio del caos, en medio de esas noches interminables, sí tenemos que recordar. No sé cuál sea la crisis y el conflicto que usted esté viviendo. No sé cuál sea esa experiencia insoportable en su vida. No sé cuál sea por estos días algo que dice: me ahoga. No me deja ni respirar. Quizás es un dolor del corazón. Un dolor tan profundo que usted dice: Dios, no voy a lograr superar este dolor. Es demasiado dolor. Es mucho dolor. Quizás está experimentando por estos días una profunda soledad, y esa soledad le tiene tan confundido o tan confundida. Quizás esa soledad le ha dejado sin esperanza. Quizás en esa soledad no ve luz, dice: no creí que esto era tan fuerte, jamás pensé que esto era tan duro. Quizás alguien está atravesando una situación económica tan caótica, una situación de familia tan oscura también. Quizás estamos recibiendo algunos diagnósticos, o quizás viene una tormenta, viene una ola, viene una situación, viene la otra, y se hacen las noches interminables, y se hacen los días interminables. El Señor nos trajo esta noche para decirnos, como lo gritó: cálmense, cálmense. Porque pienso que cuando Jesús le grita a la tempestad, cuando Jesús le grita a la tormenta que se calme, cuando le dice a la tormenta: silencio, cálmense, yo creo que ese grito a la tormenta también tiene que ubicarlos a ellos. Yo creo que no solo se calma la tormenta, ellos se calman también. Así que si usted me ayuda esta noche, y vamos a ser muy pastorales y muy fraternos con quien está a nuestro lado, y vamos a de verdad a ser voz de Jesús para quien está a nuestro lado, y usted puede decirle hoy: cálmate, cálmate. Y seguramente podríamos decir: que me calme con esto que tengo aquí ahora, con ese nudo en la garganta. Sí, creo que esa es la voz del Señor para ustedes y para mí esta noche. Calmémonos. Porque toda noche, escuchen bien, toda noche, por oscura que sea y por larga que parezca, siempre está precedida de un amanecer. Puede ser muy larga, pero toda noche, por oscura y por larga, siempre estará precedida por el amanecer. Quizás quienes en algún momento por asuntos de salud hemos amanecido en una clínica y hemos estado varios días en una clínica y varias noches, hemos estado hospitalizados y el dolor nos está cada día aplastando más y pareciera como que nos vamos a morir de verdad, que se nos llegó la hora. ¿Qué noches más tortuosas? ¿Qué noches más cargadas de tortura? En esas noches donde uno no es
escucha lo que quisiera escuchar, la voz del Señor. Pero tiene sus formas de hacerse sentir, tiene sus formas de hablar. El saber que estamos en el reposo del Señor. Recuerdo que en mi crisis de salud, después de una cirugía de urgencia, y en medio de esas noches interminables, oscuras y largas, de mucho dolor, de muchísimo dolor, y en medio de mi oración donde no escuchaba al Señor hablar a mi vida, recuerdo que en un momento de silencio, una palmera que estaba cerca de la ventana del piso en el que yo estaba, esa palmera empezó a moverse, y para mí ese sonido de la palmera literalmente fue una manera del Señor arrullarme esa noche, porque para mí era como un canto de Dios a través de esa palmera que se movía y no paraba de moverse. Y quien me estaba cuidando esa noche le dije, ¿está haciendo mucho viento afuera? Y salió y dijo, no está venteando. Pero para mí esa palmera que se movía sin que hubiera viento, para mí era escuchar la voz silenciosa del Señor de, aquí estoy. Y claro que escuchar esas palmeras de alguna manera le recuerdan a uno cuando está en la playa, ¿no? Y escucha uno el mar y el movimiento de las palmeras, y eso sí que trae paz. Yo no estaba en una playa, yo estaba en una clínica, hospitalizado, con una herida abierta, pero de alguna manera el Señor sabe decirnos a nosotros, cálmate, cálmate, que esta noche también tiene un amanecer. ¿Puedo decirlo conmigo? Mi noche oscura tiene un amanecer. ¿Usted lo cree? Si esta noche oscura tuvo un amanecer para ellos. ¿Por qué? Porque el Señor tiene el momento preciso para venir y sacarnos al otro lado. Porque el texto nos dice que si bien hubo momento tan angustioso, también hay un momento de luz, hay un momento de liberación, hay un momento de esperanza, hay un momento de salida para ellos. Hay un grito del Señor en medio de los gritos de angustia. Yo creo que a veces gritamos en la dirección incorrecta. El texto nos dice que ellos gritaron. ¿A quién gritaron los discípulos? ¿A quién gritaron los discípulos? Ellos gritaron al Señor. Ellos gritaron a Jesús. Y Jesús lo que hace es levantarse, levantar su voz y reprender la tormenta. Conecte esos movimientos del texto. Ellos gritaron a la persona incorrecta. Ellos deberían estar enfrentando su conflicto, y si a alguien van a gritar y a alguien le van a levantar la voz, pues levántense a la tormenta y díganle que silencio. Pero no. Ellos responden, ellos reaccionan a la crisis. Ellos tienen una reacción inmediata a la tormenta. Así que ellos están desesperados, ellos están asustados. Alguien diría, no es para menos, seguro que sí. Algunos de ellos tienen familia, jamás pensaron morir ahogados. Jamás creyeron que esa iba a ser, quizás pensaron que era la última noche, no sobre la tierra, sino sobre el agua, y que ahí iban a morir. Pero creo que algo que hay que aprender es el hecho de no responder nosotros de la misma manera como vienen las crisis y los conflictos. Porque los conflictos nos gritan, las crisis nos aturden, los dolores nos apabullan. Las situaciones complejas que vivimos en la vida de alguna manera vienen y nos tratan de arrinconar y de aislar. Y creo que nosotros no podemos responder de la misma manera. Si a usted le está ensordeciendo la crisis, usted no tiene que ponerse a gritar en desespero. Diría también, si alguien le está haciendo mal, escuche esto, alguien le está haciendo mal a usted, no pague mal por mal, no responda de la misma forma, no pague de la misma manera. Ese es el evangelio, no paguen mal por mal. Pues me hicieron esta, pues yo les hago aquella.
Pues me hicieron esto y me dolió, pues voy a hacer que les duela el doble. Yo creo que esa no es la dinámica del Evangelio. No se trata de responder de la misma forma. No nos dejemos arrinconar por las situaciones. Yo creo que necesitamos someter nuestras emociones al Señor. Yo creo que en medio de las noches oscuras, si a alguien necesitamos nosotros, es a Jesús. Ellos necesitaban a Jesús en la barca, pero de alguna manera, quizás por algún momento olvidaron que Jesús estaba ahí. Cuando lo recordaron, lo que hicieron fue gritarle por su propio desespero. La versión Reina Valera parece que dice el que le gritaron: oye, ¿a ti no te importa que nos estamos muriendo? ¿A ti no te importa que nos vamos a hundir? ¿A ti no te importa que vamos a perecer? Y creo que esa es la pregunta que nosotros muchas veces hacemos y generamos un conflicto con otros. Es que a ellos no les importa lo que estamos viviendo. Y es que a Dios no le importa lo que yo estoy viviendo. Y a Dios sí le importa lo que nosotros estamos viviendo. Sino que en lo que estamos viviendo, de alguna manera, sin que Él lo haya creado, sin que Él haga muchas veces que suceda lo que nos está sucediendo, sí quiere hablarnos en medio de esas situaciones. Solo que nosotros a veces o gritamos a Jesús como ellos gritaban a Jesús, de desespero, o quizás nosotros nos dedicamos a cuestionar a Jesús. Y digo nos dedicamos porque no estoy diciendo que hay momentos en nuestra humanidad que hacemos preguntas. Y nosotros recuerde que en medio del dolor, en medio de la crisis podemos hacer preguntas. Y si las hacemos con un corazón sincero, seguramente que Dios también en algún momento, no cuando yo quiera, pero Él me va a responder. Porque el Evangelio es un evangelio de preguntas y respuestas. El Evangelio es un evangelio en el cual yo puedo preguntar y Él me puede responder. Así que, como se ha dicho muchas veces, no siempre pregunte por qué. Creo que hay momentos en que podemos preguntar: Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? Y es humano también. Y no es irrespetuoso si lo hacemos con un corazón correcto. Pero lo que sí quiero es dejar claro, no se trata de dedicarnos a cuestionarlo toda la vida. Y me dedico a cuestionar a Dios por todo. Porque en ese ejercicio de dedicarme a cuestionar, quizás porque la mayoría de gente lo hace, nos perdemos de momentos en los cuales Dios quiere enseñar algo a nuestras vidas. Yo creo que todos estos hombres están gritando, todos estos hombres están desesperados. Parece que ninguno tuvo el momento como para decir: muchachos, esperemos, aquí está Jesús, ya lo vimos hacer milagros. ¿Por qué no lo llamamos y le decimos: quizás está muy profundo, tuvo un día muy pesado, está cansado, despertémoslo y que Él nos ayude? Muchas veces nuestras tormentas internas nos hacen cuestionarlo tanto a Él, nos hacen cuestionar las personas. Entonces entramos en ese ejercicio de andar cuestionando a Dios y cuestionando a todo el mundo, y cuestionando todo lo que la gente dice, y cuestionando todo lo que hacen, y cuestionando y victimizándonos. Y muchas veces en esos conflictos internos, escúcheme algo que nosotros podemos hacer, y es justificar nuestro corazón. Cuestionando al Señor, justificando mi corazón. Y esto venía ahora a mi mente mientras cantábamos una de las canciones. Tus ojos revelan que nada puedo esconder, que tú conoces mi corazón. Y pensaba un momento en: el Señor conoce mi corazón. Y pienso muchas veces cómo esa frase es una frase a través de la cual nosotros escondemos, guardamos en nuestro corazón lo que no deberíamos guardar. Me explico. Muchas veces decimos: es que el Señor conoce mi corazón, es que Él sabe lo que hay en mi corazón. Y ojo que es una frase que nosotros usamos para hacerle saber a quien me escucha que mi corazón está como, que está sano. Es que el Señor conoce mi corazón, entonces mi corazón es bueno. ¿Sí me estoy haciendo entender? Es que el Señor conoce mi corazón. En medio yo me evalúo y el Señor conoce mi corazón. Si Él va a decir: te lo conozco y sé que es malo y perverso y engañoso. ¿No lo dice la Biblia? Engañoso es el corazón más que ¿qué? Que todas las cosas. Así que si hay algo que abrigue maldad, ¿qué es? Mi corazón. Si hay algo que abrigue maldad en la vida humana, el corazón. Así que la próxima vez que usted quiera
justificar alguna situación con su propio corazón, piénselo 3 veces. Piénselo. Porque es que muchas veces nosotros en una apariencia de piedad y para dejar al otro sin palabras, el Señor conoce mi corazón. El otro dice, pues sí, yo no lo conozco, entonces me quedo callado. El Señor dice, te lo conozco y muy bien. Y vaya si engañosito es. Bien engañosito nuestros corazones. Así que no nos justifiquemos en que el Señor conoce mi corazón. Eso es como una actitud muy de Pilato. Me lavo las manos en que el Señor conoce mi corazón. Y luego voy a la intimidad con el Señor en oración. Y Señor, tú conoces mi corazón. Él va a decir, Señor, se lo conozco. Y hay esto y esto que arreglar en el corazón. Así que en medio de las tormentas que podamos estar viviendo y donde el Señor nos llama a calmarnos, es entender que viene un nuevo amanecer y que es cuestión de tiempo, nada más, cuestión de saber esperar, es cuestión de tiempo, en los tiempos del Señor, en los tiempos de Él, en los tiempos que Él tiene. Y llegó el tiempo en que el Señor se despertó, y llegó el tiempo en que reprendió al viento y a las olas y les dijo, silencio, cálmense. Y llegó el tiempo en que de repente el viento se detuvo, y llegó el tiempo en que hubo una gran calma, y llegó un tiempo en que ellos tenían que hacer una evaluación de sus vidas. ¿Por qué ustedes tienen miedo? Pregunta a la cual no le dieron respuesta. ¿Saben por qué? Porque si bien el texto nos llama a nosotros y nos dice cálmense, nos va a decir al final, ¿saben por qué? Porque esto es cuestión de fe. Esto es cuestión de fe. Ustedes, le dice Jesús, ustedes todavía no tienen fe. Y fe no se trata de algo, fe se trata de alguien. Fe tiene que ver con la persona de Jesucristo. Y la pregunta de, ¿y ustedes no tienen fe? Es una pregunta como, hey muchachos, ¿y es que ustedes todavía no saben quién soy yo? Él sí podía hacerse esa pregunta, él sí la podía hacer. Y no era colombiano, pero él sí podía hacerla. Muchachos, ¿ustedes no saben quién soy yo todavía? Es cuestión de fe. Por una razón, porque todo está sujeto a Él. El Señor no ha perdido el control, pero sí nos quiere acompañar en medio de las tormentas de la vida. Y estamos esta noche aquí, seguro, porque el Señor solo quiere decirnos, cálmate, cálmate que yo estoy ahí. Puedes calmarte, pero no es un cálmate deshumanizado. No es un cálmate de alguien que no nos entienda. No es un cálmate de alguien que no sepa nuestro dolor. No es un cálmate de alguien que todo lo ve desde afuera y desde la barrera. No, es un cálmate de alguien que se compadece de nosotros en todas nuestras situaciones. Es un cálmate de alguien que se compadece de nosotros en medio de las luchas, de las tentaciones, en medio de las pruebas, en medio de los dolores, en medio de las tormentas. Alguien que viene y nos dice esta noche, cálmate, yo sé lo que se siente, pero cálmate. Vamos a pasar al otro lado. Cálmate, esta noche también va a pasar. Es cuestión de fe en Jesús. Y quiero en los últimos segundos que me quedan leer un texto de Colosenses que aviva nuestra fe en Jesús. Y quiero que usted lo pueda mirar en la pantalla, Colosenses capítulo 1, del versículo 15, y vamos a leer algunos versículos. Cómo la palabra nos recuerda quién es Cristo. ¿No tienen ustedes fe? ¿Acaso no tienen fe? ¿Acaso no saben quién es Él? Y creo que hoy en medio de todo lo que estemos viviendo nos viene muy bien recordar quién es Cristo. Y la palabra dice así, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra.
Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos, así que Él es primero en todo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos y estaban separados de Él por sus malos pensamientos y sus malas acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Y como resultado los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos para Él, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia.